Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido al ciclo de entrevistas de la Revista Argentina de Cirugía Cardiovascular del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. En esta oportunidad tenemos el grato placer de estar con la doctora Valentina Mescola. La doctora Valentina Mescola es cirujana cardíaca del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona, España. En esta oportunidad, la doctora presentó un interesante trabajo y con un buen análisis de los distintos estadios, trabajos, etcétera, acerca del tratamiento de la estenosis aórtica en pacientes de bajo riesgo. Así que le vamos a dar el lugar a ella. Es un honor que ella esté acá y presentar y analizar un poco su trabajo. Muchísimas gracias y bienvenido, Valentina. Bueno, muchas gracias, doctor Ferrari, y sobre todo muchas gracias a la Revista Argentina de Cirugía Cardiovascular por la oportunidad de ese pequeño debate e intercambio de opiniones. Pues os comparto la presentación sobre el artículo escrito conjuntamente con el doctor Sada. Perfecto. Pues tras el primer implante de una prótesis percutánea en 2002, pues los principales fabricantes de prótesis aórticas han desarrollado diferentes opciones transcatéteres que han impulsado la TAVI hacia ser una alternativa para el reemplazo quirúrgico. En la última década, ambas compañías han costeado varios estudios aleatorizados, en lo específico Edwards y Medtronic, que han agrupado los pacientes según el riesgo quirúrgico y han comparado el resultado entre las dos terapias. En línea general, podríamos resumir que las conclusiones sobre la rama TAVI son que los pacientes presentan un beneficio en el corto plazo, razonablemente relacionado con su menor invasividad y obviamente una recuperación más rápida, pero presentan una mayor incidencia de marcapasos, de trombosis subclínica, insuficiencia valvular. Hay que destacar que en general ninguno de estos ensayos ha demostrado una superioridad de una técnica sobre la otra en el seguimiento a cinco años. Los primeros estudios de la serie, el Partner 1 y el CoreValve, se enfocaron en pacientes mayores y de alto riesgo y mostraron que no hay diferencias respecto a supervivencia y complicaciones, a excepción de lo que es las complicaciones vasculares para la TAVI y la incidencia de implante de marcapasos y el sangrado para la cirugía. Cuando luego fuimos a ver los resultados en pacientes de riesgo intermedio, las dos técnicas otra vez no presentan diferencias significativas en lo que es el resultado primario de muerte o accidente cerebrovascular incapacitante. Sin embargo, en el grupo TAVI hubo más reintervenciones relacionadas con la válvula, otra vez un mayor implante de marcapasos, y complicaciones vasculares y persistencia de insuficiencia aórtica residual, mientras en el grupo quirúrgico se observó mayor incidencia de fibrilación auricular, de fracaso renal y de requerimiento de transfusiones. Pese a esto, estos ensayos sirvieron de base para el cambio en las líneas guía europeas del 2017, donde se recomendaba una cirugía para pacientes de bajo riesgo sin otros factores de riesgo adicional como fragilidad, aorta en porcelana o irradiación torácica, mientras se recomendaba la TAVI para pacientes mayores de riesgo alto y sobre todo con acceso femoral viable. Finalmente, el Partner 3 y el Evolut se centraron en la población de bajo riesgo. Los pacientes de ambos ensayos, cabe destacar que tienen una edad media significativamente menor de los estudios anteriores, hablamos de casi una década. Y otra vez en estos estudios se demuestra que la TAVI es no inferior a la cirugía en mortalidad, en accidente cerebrovascular invalidante, pero no hay una superioridad concreta a 1 y a 5 años. Los pacientes de TAVI además presentan mayor incidencia del bloqueo incompleto de rama izquierda, mayor incidencia de marcapasos, persistencia de fuga o trombosis valvular subclínica. Cabe mencionar que, pero en ambas ramas quirúrgicas de los dos ensayos, muchos pacientes recibieron algún procedimiento adicional además de la cirugía valvular aórtica y no disponemos de los datos completos sobre las prótesis empleadas. Por ejemplo, en el Partner 3, al menos el 16% de los pacientes recibió prótesis que actualmente están retiradas del mercado. De todas formas, estos estudios
en la población de bajo riesgo propulsaron el cambio en las líneas guías europeas del 21, que fijaban como cutoff para preferir la TAVI sobre la cirugía la edad igual o superior a 75 años, un Euroscore de al menos 4% y otra vez la viabilidad del acceso femoral. Pero dado el continuo avance tecnológico y la ampliación de la indicación de tratamiento, cabe esperar cada vez mejor durabilidad de las prótesis transcatéteres. Y además, la progresiva ampliación de la indicación de tratamiento hará aumentar de forma exponencial el número de pacientes que recibirán una TAVI. Consecuentemente, nosotros nos encontraremos constantemente frente a pacientes que requieren una segunda actuación sobre su válvula aórtica, ya sea percutánea o quirúrgica. Los procedimientos valve-in-valve en la actualidad son procedimientos seguros, con baja mortalidad en el corto plazo, pero cuya realización está sujeta a muchas limitaciones, no siendo viables, por ejemplo, en degeneración protésica de causa infecciosa, en prótesis muy pequeñas o, por ejemplo, en caso de osteocoronaria muy bajo. De hecho, el procedimiento valve-in-valve en la actualidad solo ocupa menos del 1% del intervencionismo percutáneo y no disponemos de suficientes datos en el largo plazo. Escasos y poco alentadores son también los datos sobre la cirugía de explante de TAVI. De hecho, se trata de cirugías complejas, mayoritariamente se realizan con carácter urgente o emergente. De hecho, en los pocos registros disponibles que están mencionados, el Explantab, el Explandu-Ridotab, el 50% de los casos se realizan como cirugía urgente o emergente y la mortalidad es extremadamente significativa. Hablamos de un 12% intrahospitalario, un 30% al año. Esto se debe precisamente a que los pacientes que van a cirugía son los que no se pueden beneficiar de un valve-in-valve, sobre todo endocarditis, de hecho. Con lo cual, concluyendo, podemos afirmar que la TAVI obviamente ha representado un cambio significativo en la historia del tratamiento de la estenosis aórtica. De hecho, algunos la han definido como el mejor invento de la medicina después de las penicilinas. Obviamente tiene algunas ventajas, ligadas sobre todo a su menor invasividad, cuáles pueden ser la recuperación más rápida y una menor tasa de reingresos por insuficiencia cardíaca, pero también tiene sus contras, o sea, una persistencia de una mayor incidencia de implante de marcapaso, la incidencia de insuficiencia aórtica residual. Obviamente representa una opción óptima para pacientes mayores o pacientes de alto riesgo, riesgo prohibitivo, y puede representar una buena opción para pacientes de bajo riesgo, pero que tengan una expectativa de vida limitada. En el futuro, ya en la actualidad, pero sobre todo en el futuro, nos encontraremos constantemente frente a un número creciente de pacientes que requieren un valve-in-valve o una cirugía de explante de TAVI. Hay que tener en cuenta que esta última representa una opción de riesgo muy elevado, con lo cual lo más importante es establecer un tratamiento individualizado y sobre todo una estrategia en el largo plazo. Una estrategia, digamos, que tenga cuenta de la esperanza de vida del paciente. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Valentina. La verdad que impecable lo que has hecho es reducir los últimos 25 años rápidamente y hemos visto un poco la evolución de estos procedimientos. Hoy por hoy se suman dos cosas, ¿no es cierto? Que yo creo que lo mismo le deben estar pasando a ustedes, que es operar gran cantidad de pacientes con estenosis aórtica. Vamos a hablar de la sintomática, porque luego me gustaría preguntarte un poco de la asintomática. Una gran cantidad de pacientes y lo que sí, con respecto a la sobrevida y todo, evidentemente, como todavía el tema de durabilidad, etcétera, etcétera, por lo menos a más de 5 años, 7 años, realmente está dudoso, tendremos que tener cierto grado de cuidado, ¿no es cierto? Esto es lo que nos está pasando a todos, aunque de alguna manera queramos mostrar otros números que realmente serán plenamente trabajos observacionales, pero no tanto como estos que hemos hablado ahora. Te iba a hacer un par de preguntas así interesantes que creo que les puede interesar a muchos. ¿Cómo manejan ustedes?
Primero, el tema del heart team, o sea, realmente es fidedigno, trabajan en congruencia, eligen ustedes los pacientes junto con los hemodinamistas o los radiólogos y los clínicos cardiólogos. ¿Cómo lo trabajan allá? Pues primero, tenemos la suerte aquí en el Germán Trías de tener un Heart Team que efectivamente representa lo que debería ser un Heart Team. El- a nivel de centro, podemos decir con orgullo que estamos capacitados para ofrecer cualquier tipo de tratamiento estructural, invasivo y no, a nivel valvular, tanto aórtico como mitral y tricuspídeo. Y esto se debe a un departamento de cardiología intervencionista que está muy desarrollado y muy pionero en muchas técnicas, y también al hecho que, digamos, los cirujanos cardíacos de este centro se subieron al carro cuando todo esto empezó, con lo cual hay cirujanos en nuestro equipo que están completamente capacitados también para el tratamiento de la cardiopatía estructural percutánea. Y esto hace que de verdad el Heart Team tanto discute los pacientes como toma decisiones eh, entre un equipo que trabaja hacia el mismo objetivo. Y en la mesa operatoria, luego, también esto se refleja porque muchas cirugías o mucho intervencionismo se realizan 50-50, conjuntamente con los compañeros de hemodinámica. Esto obviamente no representa la realidad de todos los centros, pero en nuestro caso, todo paciente, ya sea clara la indicación quirúrgica o ya sea clara la indicación de TAVI, se discute en una sesión conjunta con hemodinámica, con imagen, con los clínicos y con nosotros. Y esto hace que no se tome ningún tipo de decisión sin que, digamos, no esté informado todo lo que es el área del corazón. Y esto creo que es una ventaja muy importante, es el focus primario para que este sistema funcione. O sea, si queremos centrar la estrategia de tratamiento sobre el paciente, ya tenemos que pasar del debate de cuál es la opción mejor, sino debemos enfocarnos en cuál es la mejor opción en cada momento de la vida del paciente, porque seguramente con la mejoría de la esperanza de vida y la mejoría tecnológica ya tendremos pacientes que a lo largo de la vida requerirán todas las opciones que tenemos. Perfecto. Quiere decir que de alguna otra manera lo que me estás diciendo es que lo hacen juntos y trabajan juntos Sí. y están los cirujanos básicamente desarrollados a poder hacerlo. Lo que ha sucedido sí es que en todas partes del mundo que el cirujano ha tenido que salir un poco de esa zona de confort que tenía, que estaba muy contento y muy soberbio, y de alguna manera ir acomodándose a las situaciones. Eh, lo que has notado, yo creo que con el tiempo y por todo lo que has leído, se ha notado una especie de cambios de algoritmo. Por ejemplo, pacientes que se operan, luego le hacen una TAVR o TAVI, luego le hacen un valve-in-valve, o si no los revolven, nuevamente los redo, los reoperan, etcétera, etcétera. ¿Ustedes siguen algún algoritmo especial o es el que habitualmente está en las guías, etcétera, etcétera? Nosotros individualizamos realmente cada caso. Entonces, en línea general, obviamente, el sistema de salud español es público, así como en Argentina, y tiene que responder a conceptos básicos de universalidad, pero también de equidad. Y claro, intentar ofrecer de entrada una alternativa percutánea también en aquellos pacientes de bajo riesgo y muy jóvenes, quizás en este momento concreto no sea sostenible. Esperemos que lo sea en el futuro, pero en el momento actual esto también no, sobre todo si incluimos no solo los pacientes sintomáticos, sino los asintomáticos, pues claro, igual un sistema público puede claudicar. Con lo cual, en nuestro entorno nos ceñimos en línea general al principio que paciente de alto riesgo y paciente mayor es seguramente, sin duda, eh, TAVI, un paciente joven con escasas comorbilidades también es sin duda referido a cirugía, y los pacientes entre medio lo estudiamos de forma individualizada. Valoramos la presencia de comorbilidades, el peso sobre todo de la posible fragilidad, que también
a veces no se refleja lo suficiente en nuestra valoración preoperatoria. Aquí todos los pacientes se someten también a una valoración geriátrica, ya sean de 70 años, de 75 o de 80. Y a veces esto ayuda a, digamos, descubrir algún pequeño factor que no se había analizado con las escalas de riesgo convencional. Entonces, en línea general, un paciente menor de 65 años aquí va a cirugía, a menos que no tenga comorbilidades mayores importantes, con lo cual ya tenemos varios casos de pacientes que, pese a ser jóvenes, han ido a percutáneo, y pacientes por encima de los 75 seguramente TAVI. En la línea de medio, ahí, en esa fase, tierra de grises, pues vamos a individualizar mucho. Aparte, hay que tener en cuenta el tipo de acceso. A veces es mejor forzar una opción si no tenemos el mejor acceso disponible, que es el femoral. Con lo cual, pues a veces es mejor tener en cuenta también, es viable la vía axilar, es viable la vía transcarotidia, es viable la vía transcava, o este paciente, aún estando por números más hacia la TAVI, pues tiene menos riesgo con una cirugía. A veces nos encontramos con este debate y hay que decir que normalmente a la conclusión llegamos juntos. Perfecto. Vos hiciste realmente un comentario muy interesante recién, que es, imagínate la población que tienes en pacientes sintomáticos. Bueno, imagínate ahora la población que tendrías ahora que, por ejemplo, han salido probablemente los trabajos, se eleva el early travel, perdón, el early travel, y etcétera, con respecto a TAVI, ¿no? Porque después están los que están relacionados básicamente a cirugía, ¿no es cierto? Pero vamos a tener una población terrible que desde el punto de vista tanto económico, tanto social, tanto el impacto a una comunidad desde el punto de vista sanitario es muy importante, y también el impacto que tiene hacia ese grupo de pacientes que son asintomáticos. Bueno, como dije, el Early Tower, hace poquito que empezaron a salir los resultados. ¿Qué opinas de utilizar estos procedimientos en ese grupo de pacientes asintomáticos? Yo creo que respecto a la evidencia que tenemos en el momento actual, esta indicación hay que cogerla con prudencia. Sin duda, a todo lo que es la investigación sobre el paciente con estenosis aórtica asintomática, debemos todo el desarrollo, bueno, la mejor caracterización de lo que es ser asintomático. Quizá antes nos enfocábamos demasiado y erróneamente sobre la clínica, cuando hay otros predictores que a lo mejor deberíamos cambiar, digamos, en nuestra forma de concebir los síntomas. Quizá no es propiamente un síntoma, pero también la elevación de los péptidos natriuréticos, la presencia de fibrosis, también el comportamiento de un paciente en una prueba de esfuerzo, pues quizás tienen que incluirse dentro de los síntomas. Y esto antes de estos estudios, pues no estaba correctamente considerado. Ahora bien, es verdad y creo que cada vez tendremos más evidencia sobre el hecho de que un tratamiento precoz, como en casi todas las enfermedades, pues mejora los síntomas, mejora la evolución de la enfermedad. Aún así, creo que si vamos a analizar en lo específico lo que es el IRLETAB o otros estudios parecidos, pues deberíamos un poco ser capaces de diferenciar lo que es un resultado conjunto, compuesto, a lo que es luego, si vamos a desmenuzarlo. En el ELITAB, el gran beneficio en el endpoint compuesto se debe sobre todo a una disminución de la tasa de ingresos, de reingresos. Si luego vamos a mirar la mortalidad aislada, pues no hay grandes diferencias. Y lo mismo se observa en casi todos los grupos de edad y en casi todos los otros endpoints si los analizamos por separado. Con lo cual, estos estudios seguramente abren pista a una nueva era, seguramente apuntan hacia la dirección correcta, a mi parecer, en el sentido de que cuanto antes tratemos una enfermedad incipiente, pues posiblemente mejor pronóstico regalemos a nuestros pacientes. Pero al mismo tiempo,
ceñirnos a estos resultados crudos, pues quizás nos estamos apresurando en realizar un procedimiento TAVI en paciente asintomático, pues quizá pasados los 5 años no vamos a observar un beneficio sustancial en la mortalidad. Cabe esperar un seguimiento más largo, ¿vale? Aún así, pues en esto también hay muchos estudios que se enfocan ahora en esto y aquí hemos adherido y hemos incluido ya a nuestro primer paciente en el EASY, con lo cual digamos que nosotros también creemos que posiblemente la evidencia del futuro sí que irá hacia ese, digamos, resultado. O sea, un tratamiento precoz en una estenosis aórtica severa, aunque sea asintomática, pues posiblemente mejore a largo plazo la vida de nuestros pacientes. Pero hay que ver en qué condiciones, porque por mucho que sea un procedimiento menos invasivo, el riesgo cero en medicina y sobre todo cuando se habla de Sí, intervencionismo no existe. sí, vos fíjate una cosa que la has puesto bien clara. Muchos de estos pacientes, sí, es verdad, les va a mejorar la tasa de heart failure, la tasa de reingreso, etcétera, etcétera, que económicamente para un sistema de salud es enorme. Entonces probablemente haya que no operarla. Lo cierto es que por ahora me parece, y eso sí es algo ya un poco personal, todavía no tenemos mucha evidencia como para decir, bueno, a todos los pacientes asintomáticos vamos a tener que operar. Así que bueno, a la espera de esos nuevos predictores que aparecerán, que tanto decís, ¿no es cierto? Bueno, Valentina, ¿algo más quieres decir? La verdad que es muy interesante y has hecho un panorama bastante complejo y completo de lo que ha sido TAVI en los últimos 20 años, ¿no es cierto? Yo creo que lo que deberíamos enfocar el debate, sobre todo en la secuencia. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cirugía, TAVI, Valve-Invalve o TAVI, cirugía, Valve-Invalve? ¿Hay que implementar la ampliación de anillo? Creo que esto debería ser nuestro foco de debate. Así que Sí, nada, que está muy abierto. es así como vos decís. Lo que pasa es que hemos notado en la gran vorágine de trabajos y de tiempo y tan rápido todo que esos algoritmos, como decís vos, o secuencias, todavía no las tenemos bien estructuradas, probablemente porque todavía en algunos aspectos nos falta evidencia para afirmar y ponerle, Seguramente. como nosotros decimos acá, ponerle el gancho, ponerle la firma de cuál es el, la real secuencia que tendremos. Pero bueno, yo creo que un poco de tiempo nos faltará y ya nos daremos un poco más de cuenta. Así que, bueno, Valentina, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos por allá y bueno, muchísima suerte y bueno, sigan escribiendo que es lo más importante de todo. Bueno, Cuídense muchas gracias mucho. a vosotros.